llamado a esta enseñanza una fe extraña y quiero comentarles un poquito del origen del nombre. Hace un tiempo atrás fui impactado por la palabra en 1 Corintios 2:9, donde Pablo dice: y cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene para los que le aman. En aquel momento me puse a pensar en que si el ojo no lo había visto y el oído no lo había escuchado y el corazón todavía no lo tenía, eran cosas extrañas las que Dios tiene preparadas. Y cuando digo extrañas, son cosas no comunes, cosas no normales, cosas sobrenaturales. Entonces, creé un pequeño archivo en mi computadora que le llamo cosas extrañas, y ahí voy, cada vez que voy oyendo o leyendo algo que no es normal, lo pongo ahí. Y ¿cómo lograr que esas cosas extrañas que Dios prometió en 1 Corintios 2:9 no sucedan? Bueno, he ido descubriendo con el tiempo que se necesitan algunas cosas. La primera es el Espíritu Santo. No se puede hacer, Dios no puede trabajar cosas en nosotros que sean sobrenaturales, sino es a través del Espíritu Santo. Ahí reside el poder de Dios. Ahí reside la fuerza de Dios, la capacidad de ejecutar está en el Espíritu Santo. También necesitamos acostumbrarnos a los no extraños de Dios. Cuando Dios dice no a cosas que cumplen todos los requisitos, que pareciera que todo está bien, pero que Dios dice no. Me recordaba Pablo preparando su viaje para Asia. Asia ocupaba el Evangelio. Pablo estaba preparado para ir a predicar el Evangelio. No había nadie más elocuente en ese tiempo que Pablo para poder llevarles la palabra. Y cuando iba a emprender su viaje, Dios le dice no, sin explicación. Y Pablo tal vez refutando: Señor, pero tú nos mandaste a ser discípulos a todas las naciones. Y el Señor dijo no. Y vuelve Pablo otra vez a preparar su viaje y el Señor vuelve a decir que no. Entonces, ¿por qué no? Porque Dios tiene cosas extrañas que quiere que sucedan en nuestras vidas. Y una de ellas es la fe. Así es que quiero que vayamos a Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. Dice así la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a este mi siervo: haz, y este lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Antes de entrar a evaluar el texto, quisiera sentar algunas bases que creo son necesarias para poder entender un poco mejor qué es lo que hoy el Señor ha puesto para transmitir a sus corazones. Lo primero que quiero que entendamos y que Dios quiere revelar a su corazón hoy es que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará es intencional. Nada de lo que Dios hace no tiene una intención o un propósito.
Todo tiene un propósito. Hay algo interesante porque nosotros podríamos hablar de muchas cosas que Dios ha hecho. Podríamos hablar de muchas cosas que Dios está haciendo. Pero probablemente podríamos hablar de cosas que Dios no hace nada, que Dios no responde, que no hace. Porque tenemos una capacidad de percibir. Pero hoy quiero decirte que cuando Dios está haciendo, Dios hace en las cosas que tú y yo podemos percibir, pero también está haciendo otras cosas que tú y yo no podemos percibir. De manera que el diablo ha venido a envenenar nuestra alma, nuestro corazón, muchas veces diciéndonos que ante nuestra solicitud, ante nuestra necesidad, ante nuestra carencia, Dios no hace nada. Diríamos, le mandé el WhatsApp, están los 2 cheques en azul, pero me dejó en visto, no respondió. Porque yo percibo que Dios no está haciendo nada, pero la palabra nos enseña que aun cuando yo no lo perciba, Dios siempre está haciendo algo. Y cantamos esta canción que dice, siempre estás obrando. Siempre lo perciba yo o no lo perciba, lo entienda yo o no lo entienda. De manera que podríamos decir que Dios está haciendo algo cuando Él hace algo y está haciendo algo cuando no hace nada. Y esto debería cambiar nuestra forma de adorarlo, porque qué fácil es adorar a Dios cuando Él está haciendo o cuando ha hecho, pero qué difícil es adorar a Dios cuando creemos que Dios no está haciendo nada, que Dios no se preocupa por lo mío. Entonces, creo que esto nos va a cambiar la forma de adorarle y de poder entenderle. La otra cosa que quisiera dejar claro es que hay un versículo que dice, tal es el corazón del hombre, tal es él. O sea, nosotros actuamos según lo que está en nuestro corazón y actuamos según lo que yo piense de mí mismo. Si yo pienso que soy un ganador, me voy a comportar como un ganador. Si yo pienso que soy un perdedor, me voy a comportar como un perdedor. Si yo pienso que no puedo, me voy a comportar como alguien que no puede. Pero si pienso que sí se puede, voy a comportarme como alguien que sí puede. Y he encontrado a lo largo de mi propia experiencia y la experiencia de muchos con los cuales puedo interactuar, que Dios tiene un concepto de sus hijos que es de este tamaño, pero los hijos de Dios tienen un concepto de ellos mismos que es de este tamaño. Entonces hay un gap, una diferencia entre lo que Dios piensa de nosotros y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Normalmente hemos caído en la trampa de creerle a Satanás todo lo malo que somos, todo lo imposibilitados que somos. Pero nos ha costado a nosotros creer lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué dice Dios de sus hijos? Dios dice que como hijos fuimos únicos o somos únicos. Dice que somos sal de la tierra, que somos luz. Dice que fuimos escogidos. Dice la Biblia que somos real sacerdocio. Dice que somos especiales. Dice que somos sus hijos amados. Dice que somos ungidos, que hemos sido designados, que fuimos seleccionados, que fuimos elegidos, que somos protegidos, que somos bendecidos y no maldecidos, que debemos estar arriba y no abajo, que somos cabeza y no cola, que somos prestamistas y no prestatarios. Y me llama mucho la atención cuando Dios se refiere a quiénes son sus hijos, de que nunca nos llama normales. Nosotros no somos normales. Nosotros somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, no es que seamos más que otros, no es que seamos mejores que otros, somos diferentes. Hay cosas escritas, hay cosas dejadas, hay cosas seleccionadas
únicamente para los hijos de Dios. Una de ellas, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en todos. El Espíritu Santo mora en aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. De manera que muchas veces los que no son hijos de Dios están muy limitados. Los que andan en el mundo viven en sus propias fuerzas, en sus propios conocimientos, en sus propios recursos. Pero nosotros no solamente tenemos fuerzas y recursos, sino que también tenemos todos los recursos de Dios. Tenemos al mismo Espíritu Santo, al servicio nuestro, para que podamos usar todo lo que el Espíritu Santo es y significa. Entonces, nosotros somos hijos especiales. Cuando ya uno ha probado las mieses de ese Dios todopoderoso, cuando Dios se ha convertido en mi sanador, nunca más voy a dudar de quién y cuánto puede hacer Dios. Cuando Dios se ha convertido en mi proveedor, nunca más dudaré de quién vienen todas las cosas. Cuando Dios ha abierto puertas que nadie podía abrir o que habían cerrado enfrente de mí, y Él se convierte en el hacedor de caminos, entonces yo podré confiar en quién es Él. Entonces, soy poco común, soy un poco extraño, soy una excepción. Y quisiera convencerte que Dios es una excepción, que nosotros somos una excepción, por la Biblia lo dice. El primer día de la creación, allá en Génesis, Dios usó su boca para crear y dijo, hágase, y se hizo. El día 2 usó su boca, dijo, haya, y hubo. El día 3 vuelve a usar su boca, haya, y hubo también. El día 4 y así el día 5. Pero el 6º día, Dios no usó su boca para crear al hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, desde la creación, nosotros fuimos una excepción del universo. Los animales no pueden decir lo mismo que nosotros podemos decir de Dios. Yo fui formado por Dios. Yo fui creado por Dios. Las plantas no pueden decir lo mismo. Las plantas podrán decir, y Dios dijo y fuimos. Pero nosotros no. Dios usó sus manos, se involucró con nosotros. Y no sé para quién es esto. Tal vez alguien que con su problema de identidad no se ha dado cuenta de que nosotros no solo somos hijos, sino que somos excepción. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, le dice Dios a Jeremías, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Me llamó mucho la atención que Dios dice, te formé. Mi amado y mi amada, a ti y a mí nos hicieron nuestros padres. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, no sabemos con qué intención, si fuimos pedidos, si fuimos anhelados, si todo se preparó para que viniéramos. No sabemos si fue una noche de copas o una noche loca, no sabemos. Pero nuestros padres solo nos hicieron, Dios nos formó. Porque dice el salmista, yo te formé en el vientre de tu madre. De manera que hoy Dios puede mirarnos a la cara y decir, tus ojos los puse yo. Tu altura te la di yo. Tus talentos te los entregué yo. Todo lo que tú tienes fue intencional. A ti no te faltó nada ni te sobró nada. Mucho tiempo, siendo muy joven, gasté montones de dinero tratando de alisarme el pelo. Yo quería tener pelo lacio y poder peinarme de carrera al centro y que me cayera el pelo aquí. Pero mire, todo fue en vano. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no me cambiaste un poquito? ¿Por qué no me alargaste un poquito la nariz?
¿por qué no me quitaste un poco los cachetes? Pero después entendí que si Dios me formó así, aún con lo que yo pudiera llamar una deficiencia, era porque su intención, su propósito, necesitaba que yo fuera así. Y Él necesita que tú seas como Él te hizo. Me llama mucho la atención alguien como Pedro en la Biblia. El tipo más imprudente que usted se puede imaginar. Pedro hablaba cuando no tenía que hablar. Pedro respondía cuando nadie le preguntaba. Pedro se atrevió a reprender a Jesús. Y me imagino Pedro hablando con los discípulos en la noche. Tuve que llamarle la atención al hombre. Es que como habla, o sea, se dirige, es demasiado concho. Y de ahí, ahora resulta que me dijo, apártate de mí, Satanás. Dios cambió el corazón de Pedro, pero no cambió la personalidad de Pedro. Porque Pedro fue como fue para lo que Dios lo había llamado. De manera, mi amado y mi amada, que tú y yo somos hijos excepcionales. Y somos lo que somos porque Dios así nos formó para los propósitos que Él nos trajo, para los propósitos que Él tiene para nosotros. De manera que, ¿cómo poder recibir esas cosas extrañas que el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado, ni han subido al corazón de los hombres? Necesitamos al Espíritu Santo, como les dije, necesitamos aceptar los no rotundos de Dios para nuestra vida, pero también necesitamos ejercitar una fe extraña. Y quiero detenerme un momentito en el tema de la fe, porque teológicamente nos podríamos equivocar en muchas cosas. No todas las respuestas que puedan salir de la Biblia las tenemos ni los pastores ni los teólogos. Todavía discutimos cuándo será el rapto, si es al principio de la tribulación, a la mitad o al final. Si me voy a escapar de esos 7 años de tribulación, o me va a tocar vivir la mitad o me va a tocar vivir los 7 años. Yo le puedo decir a usted que es al principio, a la mitad, y me puedo equivocar, pero eso no va a cambiar tu vida. Pero hay algo que si tú y yo nos equivocamos, podría ser nefasto para nuestra vida, y es nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar cimentada, porque ella afecta todo. Dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, primero, si no tenemos fe, Dios nunca seremos del agrado de Dios. Y segundo, si tenemos, entonces debemos creer que Él existe y que Él va a recompensar a los que le buscan con sinceridad. Y esas recompensas son las que están escritas en la Biblia. Son las más de 7,000 promesas que tiene la Biblia para cada uno de los hijos de Dios. Pero me he encontrado que hay mucha gente que confunde el optimismo con la fe. Y quiero decirte que la fe produce optimismo, pero el optimismo no es fe. Mucha gente confunde la fe con pensamiento positivo. Y quiero decirte que la fe produce pensamientos positivos, pero el pensamiento positivo no es fe. Quiero decirte que algunos confunden las buenas vibras con la fe. La fe produce buenas vibras, pero las buenas vibras no son la fe. Entonces, es importante que sepamos nosotros qué es la fe. Y la fe es un tema relacionado única y exclusivamente con nuestra espiritualidad. No es a tal marca le tengo fe. Eso no existe. Eso es una aberración, porque la fe es solo para temas específicos de nuestra espiritualidad.
Dice la palabra en Hebreos 2:12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me llama muchísimo la atención que la fe tiene un principio y un fin. La fe tiene un autor, se llama Jesús, y la fe tiene un consumador, se llama Jesús. Toda nuestra fe empieza en Jesús y toda nuestra fe termina en Jesús. No puede haber nada intermedio. No hay nada fuera de Jesús a lo cual nosotros podamos tenerle fe. Puedo tener optimismo, puedo tener esperanza, puedo tener buenas vibras, buen pensamiento, pero no le puedo llamar fe. La fe solamente nace en Cristo y muere en Cristo. Un autor y un consumador. La fe no dice que va a funcionar, la fe dice que Dios lo va a resolver. La fe dice que no va a suceder al azar. La fe no dice el universo lo va a hacer. La fe dice el que hizo el universo se está preparando para hacer que las cosas sucedan. Entonces, nuestra fe, ¿en quién está puesta? Es en mis fuerzas, es en mis recursos. Dios sin esa fe no puede estar complacido. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Verdad que nos han enseñado que somos salvos no por obras, lo cual es cierto? Que no hay que poner nada, eso no es cierto, porque sí hay que poner algo. Para la salvación se ocupa fe, porque dice que no es por obras, sino por gracia. Somos salvos por medio de la fe. Yo no puedo ser salvo si yo no creo en Jesucristo. Yo no puedo ser salvo si no creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, la fe es una creencia, una confianza que produce una acción correspondiente. ¿A qué me refiero con eso? Si Dios dice, 3 Juan 2, amado, quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud conforme prospera tu alma, y yo creo que esa palabra es verdadera, entonces voy a empezar a prepararme para que mi alma prospere. Voy a averiguar qué es lo que significa que prospere el alma. La salud vendrá como un regalo y luego prosperaré en todo. ¿Por qué voy a ir a buscar cómo es que prospera el alma y por qué me voy a preocupar de hacerlo? Porque yo tomo una acción en el presente para que se cumpla algo en el futuro. Entonces, la fe produce una acción. Si Dios dice que Él pagó un precio por nosotros y que quiere que tengamos libertad financiera, entonces yo voy a empezar hoy mismo a vivir en verdad. Voy a deshacerme de las deudas tan pronto pueda posible para que la promesa de que voy a ser libre financieramente se cumpla. Si Dios dice que Él sanará mis enfermedades, que por su llaga yo fui sanado, entonces voy a tomarme el tratamiento completo, voy a ir a la terapia completa, ¿verdad? Declarando que Dios ya pagó un precio por mí. Yo tomo una acción basado en la promesa que Dios nos ha dado. Santiago 2:18 dice, pero algún día tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que esa fe nos debe llevar hoy en el presente a tomar decisiones, a tomar acciones que hagan que en el futuro se cumpla lo que Dios ha dicho. Me atreví a escribir qué es lo que he aprendido, que es la fe. La fe es actuar basado en que Dios está diciendo la verdad todo el tiempo acerca de todo. Nuevamente, es actuar basado en que Dios ha dicho la verdad todo el tiempo acerca de todo. De Génesis a Apocalipsis, lo que está escrito es verdad. Y yo tengo que creerlo, no creer una parte,
no creer la mitad, no creer parcialmente, no ser selectivo. La Biblia es, y la palabra del Señor, para creerla completa en todas las áreas. Unas nos serán muy fáciles, otras incómodas y otras renegando. Porque cuando me confronto con la palabra, dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas y el lugar donde se separa el alma del espíritu. Entonces, muchas veces la palabra duele cuando penetra. Entonces, es actuar sabiendo que Dios siempre, todo lo que escribió es verdad. Mateo nos expone a una experiencia de un soldado militar romano, un centurión, que busca a Jesús. Y busca a Jesús, este tipo. ¿Y quién era un centurión? Bueno, un centurión es un hombre que dirige un grupo de 100 soldados romanos. ¿Y quién podía llegar a ser centurión? Podía llegar a ser centurión un hombre de la nobleza, un hombre de influencia y un hombre adinerado. Se sabe que este centurión era adinerado porque tenía siervos a su cargo. O sea, respondían a él. Y para poder pagar a esos siervos había que ser rico. O sea, era un hombre con recursos, era un hombre con influencia, era un hombre con autoridad. Sin embargo, ni sus recursos, ni su influencia, ni su autoridad fueron suficientes para poder sanar a su criado. Para mí, esto es una revelación de que hay muchas de nuestras situaciones donde nuestro poder, nuestros recursos, nuestra influencia, nuestro dinero no pueden hacer nada por lo que estoy viviendo. Porque hay muchas cosas de los hijos de Dios que solo Dios puede resolverlas. Y sé que tú y yo pasamos por ahí, o tal vez estamos pasando ahora. Hay muchas cosas como este centurión, donde todo lo que tiene es insuficiente para poder resolver el problema que tiene su criado. Este centurión no tiene a quién llamar para que le ayude a resolver su problema. Muy probablemente había estudiado o preguntado acerca de quién era Jesús. Él debió haber oído. Probablemente le contaron que había resucitado a Lázaro de los muertos. Probablemente le contaron que había sanado a una mujer de flujo de sangre. Probablemente le contaron que había sanado a la suegra de Pedro. Tal vez eso lo hizo tambalearse un poco. También le habían contado que había curado a un endemoniado. Él tuvo que haber investigado para ir a buscar a Jesús hasta que lo encontró. Él sabía que Jesús tenía autoridad, como él tenía autoridad. Y dice Mateo 8:6, que cuando lo encuentra le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Por unos segundos pongámonos en los zapatos del paralítico, en las sandalias. Imagínense, un paralítico es alguien, como su nombre lo dice, no se puede mover, pero el mundo se mueve alrededor de él. Él oye la gente saliendo al amanecer, llegando a la noche. Él oye que aquellos van a tal fiesta, que van a jugar tal cosa, que van a ir a trabajar, que hacen esto, pero él sigue paralizado. Imagínese la frustración que puede sentir un paralítico cuando ve que todo el mundo a su alrededor se mueve, menos él. Debe haber una frustración y por lo tanto era atormentado. Ya sabemos quién lo atormentaba. Lo atormentaba seguro poniendo envidia en su corazón, poniendo a renegar
de su situación, pidiendo tal vez morir, porque estaba en una situación gravemente atormentada. Pero su jefe, el centurión, no podía hacer nada por él, no podía resolver. También pude haber usado a la mujer de flujo de sangre, aquella mujer que dijo si tan solo tocara el borde de su manto, una mujer desesperada que dice Marcos 5:26 que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer también tenía dos problemas, uno era su flujo de sangre y segundo un problema financiero. Ya se habían acabado los recursos. Nada más imaginemos que alguien le hubiera dado a esta mujer más dinero. Eso no resolvía su problema de flujo de sangre. Muchas veces el diablo quiere que nos enfoquemos en los síntomas, las cosas secundarias, pero Dios quiere que arreglemos lo primario. La mujer necesitaba arreglar el problema de su flujo de sangre y automáticamente arreglaba el problema de su flujo de dinero. Ya no iba a tener que seguir pagando más. Entonces, Dios quiere que nos enfoquemos y le pidamos a Él resolver la raíz, la base, lo primario. Muchas veces vamos al Señor pidiéndole resolver los temas secundarios. Y muy probablemente Dios no va a responder a eso, porque resolviéndonos esto no va a resolver lo básico. Volviendo al centurión, Jesús le dice en Mateo 8:7, yo iré y le sanaré. Y el hombre le dice, no, Señor, yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Vean que este centurión, no dice la Biblia que era seguidor de Jesús. Él era romano, Jesús era judío. Los romanos viven de una manera, los judíos viven de otra. Los romanos creen en un montón de dioses, los judíos creían en Yahvé. Y él le dice, no soy digno. ¿Por qué no eres digno? ¿Porque yo soy mucho o porque tú tienes algunas cosas en tu casa que no quieres que yo vea? O tal vez cuando llegue los otros criados me hablen de que tú maltratas. O tal vez me voy a dar cuenta que tú estás interesado en sanar a tu criado porque es el que mejor te sirve y no porque tú lo amas. ¿Por qué? No era digno. No lo dice la Biblia. Pero hay algo que él tenía. Una fe perfecta. Vino al lugar adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada, buscando el poder adecuado. Muchas veces nosotros vamos delante de Dios y sacamos nuestra carta de presentación. Y le decimos, Señor, aquí estoy, José Miguel, tu siervo, pastor de Vida Abundante Norte Cariari, que predico por lo menos una vez al mes, que me preparo, que trato de ser un buen papá, un buen abuelo, un buen esposo, y vengo a pedirte esto. Y el Señor seguro se ríe y me dice, tú me estás diciendo que sos bueno, que tu vida es perfecta, y por eso yo estoy obligado entonces a ayudarte. Ya tú tienes las recompensas si te portas bien. Si tú no mientes, la gente va a creer en ti, vas a ser un hombre capaz de generar confianza. Si tú eres un buen padre, tus hijos te van a recompensar. Si eres un buen esposo, pero eso no te da derecho y a mí obligación de ayudarte. Este hombre se presenta no con una vida recta, sino con una fe correcta. Y la vida recta tiene su propia recompensa, y es que no sufrimos las consecuencias de vivir injustamente, pero la vida recta no sustituye la fe. Entonces, no es por nosotros,
No es por lo que hacemos, por lo que creemos que somos. Es por en quién creemos. Es en quién confiamos. ¿A quién le creo? No es con mi carta de presentación, es con mi fe, como me debo presentar. Y él le dice, no quiero que vengas a mi casa. Tú tienes suficiente autoridad. Le dice, y yo entiendo de autoridad. Yo soy un hombre que si digo a mis soldados vengan, vienen. Si van, les digo que vayan, van. Y si les digo que hagan, hacen. Y de lo que yo he oído de ti, si tú dices aquí que mi siervo se sane, él será sanado allá. Imagínense la convicción que tenía ese hombre de saber que no solamente estaba con alguien que le podía ayudar, sino que alguien que tenía la autoridad para sanar a su siervo. Entonces, estaba Jesús sorprendido, dice maravillado Jesús. Si volvemos a la mujer de flujo de sangre, hizo un plan. Dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Esa mujer no podía decirle, mire, lléveme delante de Jesús, tengo flujo de sangre. Era inmunda, ahí la hubieran apedreado y la hubieran matado. Ella tenía que esconderse, y no sé si vieron en The Chosen, ¿verdad? Es increíble en esa película cómo, ¿verdad? Ven que ella hace toda una estrategia para llegar y tocar el borde del manto. Y cuando lo toca, Jesús frena y dice, ¿quién me ha tocado? Y me imagino el imprudente de Pedro, otra vez vos. ¿De quién te va a tocar? Mira el montón de gente. No. Alguien me tocó diferente porque virtud salió de mí. No fue el manto. Fue algo que tenía Jesús, pero alguien tocó el manto. En otras palabras, Jesús decía, conozco a muchas personas que me tocan, pero cuando la fe me toca, se siente diferente. Sé que todos hacen lo mismo, pero cuando lo hacen con fe, obtienen un resultado diferente. Y algo que me llama la atención del centurión y de la mujer con flujo de sangre es que ambos obtuvieron lo que pensaron y lo que necesitaban. No solo obtuvieron el qué, sino como lo planearon. Si tan solo tocara el borde. Mentira, nadie había dicho ni se dijo nunca que la ropa de Jesús sanaba. Nadie había dicho que ese manto era mágico. No, ella planeó la forma y dijo si tan solo lo hiciera, y así fue. Y el centurión le dijo, si tan solo tú dices, mi siervo será sanado. Entonces, la fe no solo determina lo que obtienes, sino cómo lo obtienes. ¿Verdad? A veces la fe es tan pequeña que Dios nos ayuda con el qué, pero el cómo a veces es tránsito lento, a veces tarda mucho. El pueblo de Israel le dice al Señor bajo el dominio de los filisteos, Señor, mándanos a un Salvador. Y el pueblo seguro esperaba a alguien que Dios hiciera aparecer ahí. Entonces el Señor dejó embarazada a la mamá de Sansón. ¿Cuánto iba a tardar eso? Póngale 30 años duró. Mientras quedaba embarazada, a los 9 meses, nace, el niño crece, él se prepara, y después el tiempo que se va con Dalila, todo ese tiempo para llegar. Sí, el Señor le respondió el qué, pero el cómo fue terrible. En cambio, al centurión y a la mujer de flujo de sangre fue lo que ellos querían como ellos lo planearon, por su fe. Vea que en Marcos capítulo 5, 24, Jesús le dijo a la mujer con flujo de sangre, hija, yo te he sanado. Eso dice la Biblia. ¿Quién la sanó?
hija, mi manto te ha sanado. No, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y me llamó mucho la atención que tu sufrimiento está en singular, no en plural. Ella tenía dos sufrimientos, el flujo de sangre y el dinero. Pero cuando él arregló el primero, se arregló el segundo. ¿Están conmigo, amados? Muchas veces no lo hace Dios como nosotros lo pedimos por el tamaño de nuestra fe. Al hombre, al centurión, le dijo, porque has creído, será hecho como tú has dicho. Porque has creído. O sea, ¿quién lo sanó? Al criado, la fe del centurión. Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel nunca he hallado tanta fe. Hay algunos tipos de fe, mi amado. Uno le llamo la fe amarga. Creemos en Cristo, pero puede más en nosotros nuestra historia, nuestro pasado, nuestras experiencias. Como aquel hombre y aquella mujer que se tuvieron que divorciar y ambos renuncian a una nueva vida porque les fue tan mal que ya no quieren experimentar más. Una fe agria, amarga. Aquel que perdió su herencia en un negocio o sus ahorros en un negocio y ya no quiere volver a intentar, aunque Dios le ha dicho que lo va a prosperar, pero su experiencia pasada puede más que su fe. Entonces es una fe amarga. Hay una fe salvadora. Es aquella fe donde el hombre y la mujer creen que Dios es capaz de llevarlos al cielo, que no se quieren perder la vida eterna y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, pero nada más. Se van a perder la vida en abundancia que ha prometido Dios en Juan 10:10. Entonces, Dios es capaz de llevarlos al cielo, pero Dios no es capaz de involucrarse en mis situaciones personales. Yo a Dios no lo molesto. El diablo le ha dicho, Dios está muy ocupado allá en Rusia, en Ucrania, ¿qué va a estar atendiendo lo tuyo? Y se lo han creído. Y es una fe, sí, salvadora, sí, vamos a llegar al cielo, sí, nos vamos a ver allá. Pero entré a patadas, pagando un precio muy alto, con una vida en un infierno aquí. Esa es una fe salvadora. La otra fe le he llamado la fe segura. Este amigo mío judío me dice, mira, Campitos, yo a Dios no le pido nada. Yo nada más le digo, Dios, ponme donde hay, después yo me la juego. Nada más. Es aquella fe donde todo lo que va a acontecer depende más de mí que de Dios. Donde todo lo que va a acontecer es en base a mis recursos, a mi esfuerzo, a mi conocimiento y una pequeña ayuda de Dios porque Dios abrió la puerta. Entonces, son hombres y mujeres que pierden todo aquello que Dios le había dicho, y te pondré como cabeza y serás grande y multiplicaré lo que te dé, porque les da miedo. Porque creen que Dios en algún momento se ocupa y los deja botados. Pero nosotros ocupamos la fe extraña. Y esta es la fe que no descansa en tu experiencia previa, sino que descansa en la autoridad de la palabra de Dios. Es una fe que obra, no sin duda, sino más allá de. Siempre me he preguntado, cuando Dios abre el mar y están todos aquellos judíos ahí temblando en la orilla y ven aquellas columnas de agua que hace un remolino por cada lado,
porque dice que el viento sopló toda la noche hasta que abrió el mar. Y aquellos enfrente y aquel camino seco, y el primero que estaba ahí, que le dicen, dele, papillo, dele. Y aquel hombre, me imagino, en un puro temblor, con un pueblo empujándolo atrás para dar aquel paso y empezar a caminar en medio de aquellas columnas de agua. Esa es una fe extraña que llena de temor, porque él se volvía a ver a él. Pero la fe extraña, nosotros no ponemos los ojos en nosotros, lo ponemos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, es aquella fe que a pesar del temor, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis necesidades, me hace ir hacia adelante. A pesar de, es esa fe que hace que Dios mueva lo que tenga que mover. Es la fe que ha hecho que a los hijos de Dios le pasen cosas extrañas, que abrió el mar, que detuvo la rotación de la tierra, que devolvió la sombra del sol 15 grados, que puede hacer que un cuervo le lleve comida a uno de sus hijos, porque normalmente son los hombres quienes alimentan a las aves y no las aves a los hombres. Es aquel Dios que puede hacer que una roca brote agua pura y fresca, porque sus hijos son hijos de excepción. ¿Cómo llegar a tener esa fe extraña? Uno, meditando en la palabra. Vean Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis amados, ¿cómo saber lo que Dios quiere para mí si yo no leo y no internalizo lo que Dios ha escrito para mí? Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es para sus hijos, para la excepción, para los que no son normales. No podemos creer que Dios haga lo que no sabemos que Él quiere hacer. Segundo, limitemos las voces negativas de nuestra vida. Muchas veces las voces de nuestra propia familia. ¿A usted quién lo metió a meterse en eso? Ya se le olvidó que a usted le costaba la tabla el cero. Que me llamaban de la escuela para decirme que pagara clases extra de matemáticas. Y ahora usted se va a hacer inversionista. Mis amados, muchas veces los que nos aman, como tienen también la vista limitada, quieren traernos para abajo. Pero si Dios dijo que tú ibas a ser un multiplicador de sus bienes, aun sin saberse la tabla del cero, Él lo multiplicará. Tercero, tiene que haber impartición del don. ¿Sabes tú que no nacemos con fe? Que la fe no es parte de nuestros talentos, que la fe no es parte de nuestras habilidades adquiridas. La fe es un don. No sé si lo sabías. Romanos 1:11 dice Pablo: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Muchos deseos para impartirles. Según de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Y la que me refuerza es 1 Corintios 12, del 8 al 9. Porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. La fe es un don y debe impartirse. No nacemos con él. No venimos equipados con la fe. Y las experiencias con Cristo van a ir haciendo que mi fe llegue al tamaño de un grano de mostaza. Porque dice que si fuera de ese tamaño, le podré decir a aquella montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Y el don de la fe es cuando Dios libera una habilidad única, extraña, poco común, para creerle en formas únicas y extrañas o poco comunes. Es cuando en medio de las columnas, si Dios dijo camina, camino. Es como cuando los discípulos, llegando de pescar toda la noche, Jesús les dijo, vuelvan a tirar las redes. Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos sacado, pero en tu nombre echaremos las redes. Si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Si tú lo dices, yo lo creo. Y porque lo creo, voy a accionar y lo hago. Necesitamos, para resolver lo que tenemos, que Dios actúe, y Él actúa según nuestra fe. Quiero pedirte que te pongas en pie. Y parte de lo que el Señor me pidió es que pida una impartición del don de la fe. Y te voy a invitar que pases aquí adelante. Todos aquellos que necesiten un poquito de fe para ser como el centurión o la mujer de flujo de sangre, para que mi situación Dios pueda intervenir, necesita mi fe. Creo que todos necesitamos, y el Señor dijo, puso en mi corazón que hoy impartirá una doble porción de fe. No vas a sentir nada, ni te vas a caer, pero tu corazón se convencerá de que todo lo que escribió es verdad, sobre todo, todo el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, mi amado. Vengo en tu nombre, Señor, a pedir por cada uno de los que has traído a este lugar, Señor, en esta mañana. Pedirte, Señor, que abras los cielos y a través de tu Espíritu Santo, Señor, llenes de fe el corazón y las mentes de cada hombre y cada mujer, cada niño, cada anciano, cada joven que ha reconocido que es necesaria la fe para verte actuar. Que no es mi vida recta la que sustituye la fe, que no es el optimismo, ni el pensamiento positivo, ni las buenas vibraciones, sino que es en quién creo y cuánto le creo. Eres el autor y el consumador de esa fe. Ponla en nosotros, amado Jesús. Envía tu Espíritu Santo
a llenar nuestras mentes y corazones, de manera que podamos acercarnos a ti como el centurión y como la mujer de flujo de sangre. Pon en nosotros esa fe extraña para que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón nuestro, sean las que tú tienes guardados para quienes te amamos. Y quienes te amamos, creemos en ti y te obedecemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les lleve con bien a sus casas, amados.